el juego eterno de la Ouija. En el corazón de un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, se erigía una casa que a lo largo de los años había adquirido un aire de leyenda. Era conocida como la Casa de los Reyes, pero los habitantes la llamaban la Casa de las Voces. Cualquiera que se acercara juraba escuchar susurros apagados y risas lejanas, como si los ecos de vidas pasadas aún caminaran por sus pasillos. Nadie sabía con certeza qué había ocurrido allí, pero una cosa estaba clara: la casa guardaba un secreto que nadie quería descubrir. Nadie, excepto 4 adolescentes que buscaban desesperadamente algo que rompiera la monotonía de sus vidas. Clara, Hugo, Marta y David se habían criado en el pueblo, pero siempre habían sido aventureros, retados por lo que otros temían. Una noche de octubre, cuando la niebla caía espesa y el viento soplaba con un aullido extraño, decidieron que era la oportunidad perfecta para explorar la Casa de los Reyes. Sabían que los adultos del pueblo evitaban incluso mencionarla, pero eso solo hacía la idea más atractiva. Clara fue la que convenció al grupo. Era valiente, decidida y algo obstinada. Había escuchado historias sobre la familia Reyes y sobre un antiguo tablero de Ouija que supuestamente yacía en el desván de la casa. Se decía que no era un tablero cualquiera, sino uno marcado con símbolos antiguos, de origen desconocido. Un portal, decían los ancianos del pueblo. Pero los jóvenes no creían en esas historias, o al menos eso se repetían unos a otros. Así que, entre risas nerviosas y desafíos lanzados en susurros, esa noche cruzaron el umbral de la casa. El interior estaba cubierto de polvo, como si el tiempo hubiera decidido detenerse en ese lugar. Las ventanas estaban rotas y la madera de las paredes crujía con cada ráfaga de viento. Mientras avanzaban, la sensación de ser observados se hacía cada vez más intensa. A cada paso, Clara sentía que algo invisible se movía con ellos, acechando desde las sombras. Pero no dijo nada. No quería parecer asustada frente a sus amigos. Después de explorar las habitaciones vacías, encontraron la escalera que llevaba al desván. Era angosta y empinada, cubierta por una capa de telarañas que parecía haber estado intacta durante décadas. Marta vaciló un momento, pero David, con una sonrisa torcida, la animó a seguir. El desván estaba oscuro, excepto por una fina línea de luz lunar que se filtraba a través de una pequeña ventana en la parte trasera. El aire allí era diferente, pesado, opresivo, como si estuviera cargado de algo más que simple polvo. Y en el centro de la habitación, cubierto por una vieja manta, estaba el objeto de su búsqueda. Clara quitó la manta de un tirón, revelando el tablero de Ouija. Era antiguo, mucho más de lo que cualquiera de ellos esperaba. Las letras y números estaban tallados a mano en una madera oscura y resbaladiza, y en cada esquina había símbolos que ninguno de ellos reconocía. El puntero, un triángulo de madera desgastada, descansaba en el centro del tablero, como esperando ser usado. «Vamos, no perdamos más tiempo», dijo Clara, tratando de mantener la calma.
Es solo un juego, ¿recuerdan? Se sentaron en un círculo alrededor del tablero y uno a uno colocaron los dedos sobre el puntero. Clara, con el corazón acelerado, formuló la primera pregunta. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Pasaron unos segundos y al principio no ocurrió nada. La habitación estaba en completo silencio, excepto por el sonido del viento que susurraba en el exterior. Pero entonces el puntero comenzó a moverse, lenta y deliberadamente. No fue un tirón fuerte o errático, sino un movimiento suave, como si alguien invisible lo estuviera guiando. S.I. Marta soltó un pequeño grito y retiró la mano. Los otros se miraron, sorprendidos y nerviosos, pero aún emocionados. Clara sonrió con nerviosismo. No pasa nada. Esto es lo que queríamos, ¿no? ¿Quién eres?, preguntó Hugo, con la voz temblando. El puntero se detuvo por un momento, como si la respuesta requiriera un esfuerzo. Y entonces, lentamente, comenzó a formar un nombre: Reis. Los cuatro intercambiaron miradas de confusión. El último miembro de la familia Reis había muerto hacía más de 50 años. Era posible que... ¿Qué quieres?, preguntó David, intentando sonar valiente, aunque su mano temblaba visiblemente. La respuesta fue inmediata: compañía. El ambiente en el desván cambió de inmediato. El aire, ya de por sí denso, se volvió gélido. Un olor penetrante, a humedad y descomposición, llenó la habitación. Las linternas que habían traído comenzaron a parpadear, como si una presencia invisible intentara absorber toda la luz. Marta, con el rostro pálido, intentó levantarse, pero Clara la detuvo. No te vayas. Esto es lo que queríamos, ¿no? No queríamos respuestas. Antes de que alguien pudiera contestar, el puntero comenzó a moverse por sí solo, más rápido ahora, como si las manos de los amigos no tuvieran ya control. No, puedes irte. Hugo intentó levantarse, pero algo lo empujó de nuevo al suelo. Una fuerza invisible que lo sujetaba como si estuviera atrapado por manos fantasmales. Los ojos de Marta se llenaron de lágrimas y David comenzó a murmurar una oración entre dientes. El puntero seguía moviéndose frenéticamente, trazando letras a una velocidad que ninguno de ellos podía seguir. Pero Clara lo entendía. Estaba formulando una advertencia, una que se clavó en su mente como un cuchillo. Antes de que sea tarde. Una risa profunda y gutural resonó en el desván, tan fuerte que pareció hacer vibrar las paredes. El tablero se movía con tanta rapidez que el puntero parecía flotar por encima de la madera, como si estuviera siendo impulsado por una fuerza desconocida. «¡Basta!», gritó Clara, tratando de retirar las manos del tablero, pero no podía. Sus dedos parecían pegados al puntero, como si fuera parte de ella. Las luces se apagaron de golpe y la oscuridad llenó la habitación. No era una simple oscuridad, era densa, pesada, como si algo viviera en ella. Fue entonces cuando vieron las sombras. Al principio parecían solo manchas oscuras,
figuras informes que se movían en los bordes de su visión. Pero a medida que la oscuridad se hacía más profunda, las sombras tomaron forma. Figuras humanas, de rostros desfigurados y ojos vacíos, que los observaban desde todos los rincones del desván. Eran los Reis, pero distorsionados, como si sus cuerpos hubieran sido desgarrados y reconstruidos por algo que no comprendía la forma humana. «Ya es demasiado tarde», murmuró Clara, con una voz que no parecía suya. El puntero se detuvo de repente, y por un instante todo quedó en silencio. Pero no era una paz reconfortante. Era el tipo de silencio que precede al caos, al horror. Con un sonido sordo, las linternas se encendieron de nuevo, parpadeando antes de estabilizarse. Pero el desván estaba vacío. Las sombras se habían ido. Hugo, Marta y David miraron alrededor, confusos y temblorosos, pero Clara no reaccionaba. Seguía sentada, con las manos sobre el tablero, inmóvil, con los ojos clavados en el centro. «Clara, ¿estás bien?», preguntó Marta, acercándose lentamente. Pero cuando Clara levantó la cabeza, su expresión había cambiado. Sus ojos, antes llenos de vida, eran ahora pozos oscuros, vacíos. Una sonrisa se dibujó en su rostro, pero no era una sonrisa de alivio. Era algo retorcido, algo que pertenecía a otra cosa. Antes de que pudieran hacer algo, Clara habló, pero no era su voz. Era profunda, áspera, y resonaba en el desván como un eco de una vida pasada. «Ahora es mi turno». Y las luces se apagaron nuevamente. Al día siguiente, la policía encontró la casa vacía. Ningún rastro de los 4 adolescentes. Solo un tablero de Ouija en el desván, con el puntero descansando sobre la palabra adiós. El pueblo se llenó de rumores, pero nadie volvió a hablar en voz alta de la casa de los Reis. Y cada vez que alguien pasaba cerca, juraban escuchar algo en el viento. Una voz, o tal vez muchas, susurrando desde la oscuridad. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejarnos un like y suscribirte para más relatos aterradores. También te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde compartimos contenido exclusivo y mantendremos el misterio vivo. Si tienes una historia escalofriante que quieras que contemos, envíala a nuestro correo. Nos encantaría conocerla. Esto fue Enigma del Terror, donde los susurros de la oscuridad nunca se callan.